Muy buenas noches a todos los que nos ven por estos medios. En este día quiero aprovechar la oportunidad para hablar sobre unos temas que son de vital importancia para nosotros y sobre todo para los que se identifican con nuestro movimiento de Fundación Cristiana Iberoamericana, la Iglesia de Cristo Independiente, Iglesia Cristiana. Mi nombre es Leopoldo Valdés Taylor, profesor. Y en esta noche voy a compartir con ustedes algunas ideas relevantes. Vamos a tratar de responder a algunas preguntas. ¿Qué es el movimiento de restauración? ¿Por qué somos Iglesia de Cristo Cristiana Independiente? ¿Y cuál es el método hermenéutico apropiado para estudiar la palabra de Dios? Con estas preguntas queremos dejar sentado de forma clara, sencilla, la identidad de nuestro grupo, la identidad de nuestro movimiento. Porque yo creo que hay muchos grupos cristianos y religiosos, pero que no se les explica a ellos con claridad, con objetividad, ¿qué quiere ese movimiento? ¿Qué es? ¿De dónde surge? Y yo creo que por respeto a las personas hay que ser honesta y decirle las cosas como son. Creo que más se gana de esta forma. En cuanto a la primera pregunta, ¿qué es el movimiento de restauración? La historia es larga, sin embargo, vamos a ser precisos y hacer algunas acotaciones. Es decir, el movimiento de restauración surge a principios del siglo XIX en el estado de Kentucky. Fueron varios precursores, pero generalmente se le conoce como precursores a Barton Stone, a Thomas Campbell y Alexander Campbell, y también otro de sus precursores importantes fue Walter Scott. Estos señores que venían de distintas denominaciones cristianas, presbiterianas, por ejemplo, en el caso de Thomas Campbell y Alexander Campbell, viendo la corrupción que se daba en la época en que ellos vivían, siglo XIX, en la iglesia, ellos se ven impulsados a desarrollar lo que ellos llamaron un movimiento con todos aquellos cristianos que desearan realmente vivir un auténtico cristianismo. Esto obviamente desarrolló una serie de acciones que no es el objetivo nuestro ir al detalle en estos puntos, pero que diríamos que, atendiendo a la segunda pregunta, ¿por qué somos Iglesia de Cristo o Cristiana Independiente?, nos ayuda a nosotros seguir el hilo de la historia, porque cuando Alexander Campbell toma junto con Stone y Scott el liderazgo en este movimiento, ellos
se constituyeron fundamentalmente como movimiento, no como iglesia. En las declaraciones precisamente que hace Tomás y en todos los documentos, se ve claramente que ellos tenían una perspectiva bien clara de lo que querían. Es decir, ellos no pretendían ser una nueva iglesia, ni pretendían tampoco que el grupo que ellos desarrollaban fuera o pareciera algo como ser la única iglesia o la verdadera iglesia. Estas ideas en el movimiento surgieron en el camino, pues a la muerte de estos señores no se pudo sostener un movimiento unificado, sino que dio lugar a varios grupos, fundamentalmente a 3, entre los cuales están los discípulos de Cristo, la iglesia de Cristo, que para identificarla bien la vamos a llamar sin instrumentos, porque no usa instrumentos, y la iglesia de Cristo cristiana independiente, la cual algunas de sus iglesias locales han optado por usar instrumentos y otras no. Hay otras vertientes también que han surgido, pero estas son las 3 grandes vertientes que han surgido del movimiento de restauración. En el caso que nos toca responder por qué nos llamamos Iglesia de Cristo Cristiana Independiente, lo hacemos desde la perspectiva fundamentalmente siguiendo los principios y los valores que motivaron el movimiento de restauración. Voy aquí a hacer una amplitud de lo que estoy señalando. A posteriori de los precursores, el movimiento o el grupo que se llama discípulo de Cristo toma una forma a la larga denominacional y fundamentalmente ellos rechazan haber surgido del movimiento de restauración o pertenecer al hilo del movimiento de restauración, porque varios de sus líderes consideran que el movimiento fue un fracaso, fue una equivocación y que ellos no pueden sencillamente mantenerse en ese hilo conductor de ese movimiento. Por otro lado, el movimiento de Iglesia de Cristo, llamémosle sin instrumento, es un movimiento fuerte, es un movimiento que persigue los objetivos del movimiento de restauración en términos de volver a la iglesia primitiva. Sin embargo, hay 2 situaciones que caracterizan a este grupo. En primera instancia, este grupo también niega surgir del movimiento de restauración. La tesis de este grupo es que ellos surgen de la iglesia del primer siglo, imagínense, del siglo XVII, surgen del primer siglo. El otro tema de este grupo es con relación a su forma
a su metodología, mejor dicho, para interpretar las Sagradas Escrituras. Uno de los planteamientos que hacen es que ellos son la única iglesia verdadera, lo cual hace que este grupo haya adoptado una posición excluyente. Fíjese que el movimiento inicia como un movimiento incluyente, porque el movimiento con sus precursores, el espíritu de los precursores fue unir bautistas, metodistas, presbiterianos, episcopales, bautistas, etc. Fue un movimiento, diríamos, ecuménico, cuando todavía estábamos a un siglo de hablar de ecumenismo. Había un planteamiento ecuménico, pero de gente que deseara realmente adorar en espíritu y en verdad. Para un poco ampliar también la idea de la hermenéutica, tanto de los discípulos de Cristo como de la Iglesia de Cristo sin instrumento, como de la Iglesia de Cristo cristiana independiente, vamos a desarrollar la tercera pregunta. ¿Cuál es el método hermenéutico apropiado para estudiar la palabra de Dios? A mi modo de pensar, creo que aquí está la raíz donde nos separamos nosotros. Hay obviamente otras razones que no voy a plantear en estos momentos. Me voy a centrar en el tema hermenéutico nada más. En primera instancia, la Iglesia de Cristo independiente es un grupo que es consciente de su historia. Es un grupo que tiene pertenencia, es decir, sabe que surge del siglo XVII sobre la base de los principios de los precursores del movimiento de ser un movimiento para restaurar la iglesia. Es decir, en ese sentido no pretendemos ser la única iglesia cristiana, sino que entendemos que hay una historia de la iglesia que es de 21 siglos, con sus altas y bajas, con sus problemas, con diversas aristas, otras gloriosas y otras no tan gloriosas. Pero esa es la realidad nuestra. Y eso es como que una persona negara su familia o negara su etnia. Eso sería grave, y creo que desde la perspectiva espiritual, nosotros lo más saludable que podemos hacer es aceptar de dónde venimos, quiénes fueron los que se inspiraron para poder desarrollar esta idea de restaurar la iglesia. Decía Campbell, un movimiento que está en permanente movimiento de restauración, porque restaurar la iglesia o volver a la iglesia primitiva no es una idea que se concretiza y que decimos, bueno, ya lo logramos. Porque aún así la reflexión que nosotros hacemos es que inclusive la iglesia primitiva tenía problemas. Por ejemplo, si nos vamos a la iglesia de Corinto,
Era una iglesia dividida. Si nos vamos a las iglesias que habla el apóstol Juan en Apocalipsis, salvo 2 de ellas, son iglesias que tenían grandes problemas. Entonces, aquellos que pretenden hablar de una iglesia primitiva como una iglesia perfecta o sin problema, están alucinando y no son serios. Nosotros vivimos en una realidad donde el apóstol Pablo y los demás apóstoles trataron con iglesias con problemas, y nosotros hoy tenemos iglesias con diversos problemas. ¿Y qué debemos hacer? Hacer lo que los apóstoles hicieron: aconsejarlas, exhortarlas, enseñarlas. Porque no podemos dar la espalda a las iglesias solamente porque en mis prejuicios yo considere que estén equivocadas. Si así fuera, el mismo Maestro Jesús, por las fallas y faltas de sus propios apóstoles, le hubiera dado la espalda. Sin embargo, nosotros vemos a un Jesús que siempre daba oportunidad, siempre tenía fe en sus apóstoles, y por esa paciencia y ese papel, ese rol de maestro que tuvo Jesús, surgió un gran apóstol como Pedro, un gran apóstol como Juan y otros apóstoles. Ahora bien, entrando en materia de lo que es la hermenéutica bíblica, queremos un poco ampliar esta idea, ya que consideramos que allí es justamente donde estriba la situación que ha generado precisamente diferencias, y que lamentablemente esas diferencias ha causado división. Porque a mi modo de ver, entre nosotros puede haber diferencias. Los hubo entre los apóstoles, no todos los apóstoles eran iguales. Bernabé y Pablo eran diferentes. Sin embargo, a pesar de eso, estuvieron cada uno desarrollando su proyecto y no se descalificaban uno a otro. Hoy lamentablemente existe, precisamente por una mala hermenéutica, una actitud de descalificación de unos a otros que en nada ayuda a la obra ni al ministerio de Cristo, pensando pues en aquellos que nos ven y nos escuchan y que no son cristianos, y que a la postre dicen: y así se tratan ellos. Imagínense. Muy bien, vamos a hablar un poquito, porque esta no es un curso de hermenéutica, pero sí para establecer con claridad, de forma sencilla, cuál es nuestra hermenéutica. Primero, podemos decir que la hermenéutica es traducir, explicar e interpretar. Y decimos traducir porque para poder hacer una buena hermenéutica tenemos que estar conscientes de que, por ejemplo, las Sagradas Escrituras fueron escritas en hebreo, arameo y griego. Y que a partir de esas traducciones, entonces tenemos que hacer una explicación y una interpretación. Es decir, tenemos el documento, y el que lee
es el intérprete. Entonces tenemos que cada persona, o cada líder, o cada estudiante de la palabra, se constituye en un intérprete. Y esto me hace recordar el escenario de Felipe cuando se acercó al eunuco. Esto lo vemos pues en Hechos capítulo 8, 30 y 31. Y le hace una pregunta a la que yo llamo la pregunta hermenéutica. El eunuco estaba leyendo un texto bíblico y le pregunta: Felipe, ¿entiendes lo que lees? Esa es la pregunta hermenéutica para cualquier texto bíblico. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entendemos lo que leemos? Resulta que a través de la historia se han desarrollado varias hermenéuticas. Desde los tiempos de Cristo, porque Cristo enfrentó a fariseos y a otros con hermenéuticas equivocadas. Pero podemos sintetizar así brevemente que, por ejemplo, tenemos la hermenéutica racionalista, tenemos esa hermenéutica, por decirlo así, conservadora, propia de los fariseos, y que vamos a verlo en un ejemplo. Tenemos la hermenéutica alegórica que se desarrolló, sobre todo fuertemente, a finales del siglo I, con la muerte prácticamente de los apóstoles, y el inicio del siglo II. Por mucho tiempo se mantuvo el método alegórico, y de allí surgieron grandes líderes llamados padres de la iglesia que desarrollaron el método alegórico. De eso podemos hablar ampliamente, mas no es la idea nuestra en esta sección. Lo que sí podemos decir así brevemente es que el método alegórico es la influencia de la filosofía griega en la iglesia. Hasta ahí lo dejo, pero con esto ustedes pueden ver y notar que el helenismo nada tenía que ver con la interpretación adecuada de las Sagradas Escrituras. Finalmente, podemos decir que siempre en estos métodos de estudio de la palabra de Dios ha habido diversos métodos o técnicas, pero que fundamentalmente ha habido dos extremos que le han hecho mucho daño a la iglesia. El extremo legalista, ese extremo que quiere irse al pie de la letra y que quiere irse más allá de lo que la misma letra dice. A veces este grupo se llama conservador, se llaman puros. Esa era la actitud propiamente de los fariseos. Ellos eran legalistas. Y por otro lado tenemos el otro extremo, liberal, alegórico. Pablo dijo que somos llamados a libertad. Sí, somos llamados a libertad, pero no para hacer el mal, sino para hacer el bien. De modo que la hermenéutica
nuestra parte de aquel principio que se sustenta en el ejemplo de Jesús, obviamente. Había frases famosas, muchas frases famosas del movimiento de restauración. Una de ellas es hablar donde la Biblia habla, callar donde la Biblia calla, ¿no? También una idea de unidad en la fe y caridad cuando se trata de opinión. Vamos a ver, por el factor tiempo, porque esta es una sección que no pretendo abarcar todos los planteamientos, sino dejar una idea plasmada. Cómo Jesús en Mateo capítulo 12, verso 1 al 8, tiene precisamente un confrontamiento hermenéutico con los fariseos. Dice: por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vamos a ver la hermenéutica de los fariseos. Era una hermenéutica, primero, que enfatiza la ley. Ojo a esto, enfatiza la ley. La hermenéutica de Jesús enfatiza al ser humano. Dice Jesús que los discípulos, dice la palabra, que los discípulos tuvieron hambre. Pero los fariseos le dijeron: tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Los fariseos se esclavizaban a la ley y querían esclavizar a los compatriotas a la ley. Jesús les dice, les enseña aquí que la ley es para beneficio del hombre. Y por eso Jesús le dice, aquí dice, pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Yo quiero que observen, hermanos, que Jesús enfatiza la necesidad que tiene el ser humano, en este caso el hambre, por encima de la ley y su mala interpretación.
Por eso es que la Biblia dice, y nosotros tenemos que recordar que Jesús vino a salvar al ser humano. Para Dios siempre ha sido importante el ser humano. Pero para los fariseos, lo más importante era la ley. Dice el verso 7, pero si hubiera sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio. La hermenéutica de Cristo estaba enfocada en la misericordia. La hermenéutica de los fariseos estaba enfocada en el sacrificio. Pero yo quiero señalar que ese sigue siendo el dilema de hoy. La hermenéutica enfocada en la misericordia y la hermenéutica enfocada en el sacrificio, en el no debes hacer, en el no debes hacer aquello, etcétera, etcétera, etcétera. En el verso 9, hacia adelante, nos sigue diciendo: pasando allí entró en la sinagoga de ellos, y aquí había un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusarle le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Para ellos no era lícito, porque violaba la ley. Y él le dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en un día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Este es el planteamiento hermenéutico. ¿Cuánto vale más? En la aplicación y la interpretación que hacía Jesús de la ley, siempre había una jerarquía de importancia. El hombre en primera instancia, el ser humano. Por eso Jesús dice: si ustedes salvan una oveja en el día de reposo, ¿por qué no salvar a un ser humano en el día de reposo? Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Por eso es que a la larga llevaron a Cristo a la muerte, porque la hermenéutica de Cristo era una hermenéutica de amor, de misericordia, en donde la ley no esclavizaba al hombre. Somos llamados a libertad. Hoy, lamentablemente, tenemos líderes y grupos que han hecho del evangelio no lo que es. La Biblia dice que el evangelio es gracia, porque por gracia fuisteis llamados. Han convertido en el evangelio en una desgracia y han vuelto al legalismo, señalando más allá de lo que la Biblia dice. La Biblia tiene silencios donde yo no tengo por qué condenar a nadie. Y por eso vemos que hay diversidad de grupos, porque tienen una hermenéutica que no es la hermenéutica de Cristo, de la misericordia, sino de sacrificio. Y en ese sentido,
podemos decir que cualquier texto de la Biblia la podemos leer y estudiarlo dentro de la hermenéutica de Cristo que nos dejó a nosotros. Y así, libre de prejuicios, lo cual la temperatura es de 30 difícil grados y la humedad y lo entendemos del 75%. Porque todos nosotros, todas las personas y sobre todo los que han estudiado algo de Biblia, ya tienen una estructura preconcebida. Y cuando se lee las Sagradas Escrituras, se leen con esas estructuras preconcebidas. Y por eso que en el estudio, generalmente lo que hacen las personas es hacer que esos textos se ajusten a esos prejuicios. Y se niegan la oportunidad de ver la verdad tan sencilla y llana como dijo Jesús: la verdad os hará libres. Los apóstoles los fariseos tenían esclavizados a los compatriotas con la mala hermenéutica de ellos. Nosotros podemos seguir hablando de muchos incidentes bíblicos y extrabíblicos que implicó la mala interpretación que ellos le daban a la Biblia. Pero yo quiero ir un poco a nuestra realidad, donde por años, por ejemplo, nuestras iglesias adolecen de un gobierno bíblico. Esa situación se debe precisamente a la mala hermenéutica que le hemos dado a esos textos bíblicos que tienen que ver con el gobierno. También tenemos diferencias innecesarias por un tema como el tema del matrimonio, como el tema de la música, etc. Y es que a veces convertimos un tema en bandera que alguien que mueve los hilos la constituye en pretexto para que haya división. Y sin embargo, otros temas que tienen relevancia, como el Espíritu Santo, no son tomados con esa seriedad y con ese valor e importancia que tiene. Y así otros temas. Porque a mi modo de ver, hermanos, y hablo así precisamente porque yo no pretendo ser el dueño de la verdad, sino siguiendo el espíritu de los precursores del movimiento de restauración. Yo creo que nosotros estamos en constante diálogo y consenso. Y como señalaba, a mi modo de ver, por ejemplo, el Espíritu Santo es un tema que para mí es clave. Es decir, una iglesia o líderes que no creen en el Espíritu Santo, que no creen que recibimos el Espíritu Santo, creo que eso nos distancia seriamente de los que creemos en esta doctrina, de los que no creemos en esa doctrina. En fin, hay tantos temas que podemos estudiar.
Pero Jesús dijo, la palabra nos dice a nosotros, que en esto conocerán que somos sus discípulos, si os amáis unos a otros. Que el Dios Todopoderoso nos guarde y los bendiga.